porque esta clase de consulta la vamos a colgar, igual que las siguientes, las vamos a colgar en EVA, en un espacio que es grabaciones de clases de consulta. Bueno, estoy abierto entonces a que me hagan las preguntas que entiendan pertinentes, y en la medida de lo posible, si las puedo responder, encantado. Profe, una pregunta. ¿Quién habla? Mateo. Adelante, Mateo. Mateo te habla. Eh, es más administrativa, no es tanto de los temas del curso. Ujú. Sobre el resumen. Sí. No encontré en ningún lado si lleva algún formato en particular, un tamaño de letra, Mira, con eso lo qué formato. dejamos un poco abierto, pero ya que me hacen la pregunta, la respondo. Usen una letra convencional de las que vienen ya precargadas en las máquinas, que puede ser Arial 12, Times New Roman 12, interlineado sencillo, ¿eh? Es decir, las letras que ya vienen, o la Calibrí que viene en algunos otros, digamos en otros, pero cualquiera de ellas, ¿no? En eso no hacemos hincapié. Baste con que esté claro, sea interlineado sencillo. Nos hubiera gustado poner, por ejemplo, Time New Roman 12, pero el tema como es un invento de Microsoft, y hay mucha gente que está en contra del software pago, etcétera. Entonces, bueno, si hacen la pregunta, como la acaban de hacer, lo contestaríamos de esta manera. ¿Está? Pero Ah, perfecto. suban, lo importante es que esté claro, sea interlineado sencillo y no tenga más de una carilla, básicamente por la cantidad de estudiantes que hay, ¿no? Y porque además creemos que, esto es una decisión del equipo, creemos que una lectura, un resumen conciso de la lectura que les estamos proponiendo es también un ejercicio académico interesante. Tratar de resumir en una carilla lo que el autor dice y lo que ustedes opinan sobre lo que el autor dice. Muy bien, muchas gracias. No por nada. Ya, yo tengo una pregunta. Sí, Agustina. Quería saber si hay que respetar 100% lo de la mitad que sea como resumen y la otra mitad que No, no, sea... no. No, 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 de ninguna manera. Eso es una sugerencia. Es decir, nosotros pusimos un modelo ahí porque entendimos que era un modelo que puede ser buen orientador, sobre todo para todos aquellos que nunca han hecho este trabajo, ¿verdad? Y el propio autor, no lo hicimos nosotros, lo conseguimos que se usa en otra facultad, nos lo prestaron generosamente. Este, el autor o autora de este instructivo en realidad hace una sugerencia, dividan a la mitad, pero si te lleva 3/4 una cosa y media y un cuarto otra, bueno, no hay problema, eso no. No vamos a mirar eso. Sí nos interesa que en el total de la carilla esté no solo la lectura y por tanto el resumen de los puntos principales que ustedes extraen de ese capítulo, en concreto el capítulo 8 del libro de Allen, sino alguna opinión de ustedes al respecto. Opinión que va a estar fundada no solo en la lectura de ese capítulo, sino también en las clases introductorias que hemos ido colgando en EVA hasta el momento y las que seguirán luego, porque esto en realidad se entrega el 7 de septiembre. O sea, hasta el 7 de septiembre. Y la semana que viene, muy seguramente, aunque no me lo preguntaron, yo ya aprovecho para decirlo, las semanas que viene casi seguramente se habilitará un espacio específico en EVA para que quienes presenten este trabajo puedan subirlo en ese espacio. ¿Mm? Ahí va, gracias. Por nada. También quiero aclarar, aunque ya creo que lo hablamos en alguna oportunidad, también quiero aclarar que esta no es una actividad obligatoria. Ninguna de las dos actividades que van... ustedes tienen 3 actividades que hacer durante el curso. Una va a ser esta, que es la lectura crítica y resumen de este capítulo. Otra va a ser más ya sobre octubre, si no me equivoco. Sí, el 2 de octubre, donde va a ser otra forma. Creo que porque el equipo docente de Ciencias Sociales toma parte del curso y creo que les va a poner una prueba múltiple opción a realizar por EVA. Pero tómenlos como una suposición, porque en realidad no lo tengo muy claro.
Eso se lo van a explicar, obviamente, con lujo de detalles. Estas dos actividades que son calificadas, cada una de ellas proporciona un punto a aquel estudiante que la haga bien. Quienes, por ejemplo, deciden no hacerlas, porque, bueno, por las razones que fuere, no pierden la posibilidad de hacer la monografía, ¿verdad? Pero claro, se pierden de eventualmente 2 puntos. Eventualmente, ¿no? Que es el máximo que se puede conseguir haciendo las dos actividades de manera satisfactoria. Lo que sí es absolutamente obligatorio, y es un requisito para todos aquellos que quieran hacer la monografía, es presentar hasta el 9 de noviembre, luego les indicaremos mejor cómo, hasta el 9 de noviembre, a través de un formulario que va a estar colgado en EVA, el grupo, es decir, los integrantes del grupo, con su cédula, etcétera, carrera, etcétera, el título tentativo de lo que quieren trabajar, la metodología que irían a aplicar, para ello nos tienen a nosotros para consultar, desde luego a todo el grupo docente, ¿no? A través de clases de consulta, el foro, etcétera, y un pequeño párrafo de los objetivos que se proponen conseguir. En cada uno de esos, bueno, el título obviamente es el título, pero luego tanto en la metodología como en los objetivos se trata de 4 o 5 renglones, ¿no? Es como para que nosotros tengamos idea de que el grupo se sentó, pensó, decidió qué era lo que le interesaba hacer, ¿verdad? Y en principio haría eso. Luego, cuando se le asigne tutor, se verá cómo eso se desarrolla, se transforma, o sigue su rumbo inicial, ¿verdad? Esto quedó claro, ¿verdad? A ver, Bien. ¿se me escucha? Te escucho. ¿Quién habla? ¿Uriel? ¿Quién habla? Perdón. Sí, Uriel. Yo tengo una Perfecto. duda, me gustaría preguntar, pero más Sí. sobre el PDF, no sobre la actividad. Sí. Es Pregunte. prácticamente una cosa, no me queda muy clara cómo la definen, según lo he leído, que es prácticamente ustedes hablan sobre el modo de producción capitalista en el PDF. Y a mi parecer no lo dan a entender muy claro qué es. O sea, vos en el primer video de la clase introductoria hablás sobre que hay una dificultad en cuanto a la definición de qué es el capitalismo, cosa que es cierto, y que bueno, hay diferentes matices ideológicas, no es hora de meternos en eso, pero luego utilizás la definición de eso. O sea, luego referís a modo de producción capitalista y no das muy claro qué es o dónde empieza y dónde termina. Sí haces referencias a qué es lo que pasa durante la Revolución Industrial, pero no aclaras muy bien, ya digo, cuáles son sus características que lo definen de manera intrínseca. Mirá, a ver, vamos por parte. Me parece estupenda la pregunta que me hiciste. Me diste posibilidad de comentar algunas cosas. A lo largo del curso, si siguen las clases que seguiremos grabando y subiendo, se irán haciendo una idea más acabada de lo que entendemos por modo de producción capitalista. Modo de producción capitalista, por ejemplo, desde una perspectiva marxista, es el momento en que los poseedores de los medios de producción, es decir, los edificios, las máquinas, el capital, para que han invertido el capital fijo, como le llamaba a ello Marx, tienen a su vez capital para comprar la materia prima necesaria y contratar al personal para que procese esa materia prima y finalice en un producto, en una mercadería para su venta. ¿Cuál es el objetivo del capital? Bueno, es reproducir la ganancia. Es decir, si yo invierto entre capital fijo, medios de producción, edificios, etc., y capital variable, que es precisamente la materia prima, el contrato de asalariados, ¿verdad? Si yo invierto, pongamos 100, no importa en qué cifra, bueno, mi intención va a ser sacar de esos 100 una ganancia, ¿verdad? Una ganancia, obviamente, cuanto mayor, mejor. Hay estimativos mundiales de cuáles pueden ser las ganancias de la inversión de capital por sectores y eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una manera de caracterizar el capitalismo es, no importa tanto qué se produce, sino que lo que importa es que esa producción arroje ganancias y que esas ganancias a su vez se reinvierten en el propio proceso de producción.
Esta es Igual, una forma de caracterizarlo. Yo, según entiendo, Marx lo define en función de una relación de clase, no en función de la Bueno, eso reinversión. genera una relación de clase. Los propietarios Ahora, de los medios de producción, por un lado, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, que sería el claro, proletariado, el grupo asalariado. pero entonces, ahora, ustedes usan esa definición entonces ahora de referir a eso, al menos durante el texto de Allen, que hacen referencia. Allen no es marxista. Por eso yo no quise entrar en la discusión. Hay otros autores, por ejemplo, que dicen que en realidad el capitalismo es mucho más antiguo, que por ejemplo los antiguos eh, eh, comerciantes fenicios, 1000 años antes de Cristo, ya eran capitalistas, en el sentido de que tenían un capital, lo invertían comprando mercadería, no sé, no importa cuál, esa mercadería la cargaban en sus barcos, la llevaban a un puerto, la vendían, ahí compraban otra mercadería, venían, esa misma la colocaban en otro lado y de todas esas sumas y restas sacaban un dividendo, y hay gente que a eso le llama un capitalismo primitivo o todavía muy rústico, pero capitalismo. Entonces Ahora, yo como no quise entrar en esa disquisición, ¿tá? Porque además entre los propios marxistas hay discusiones en torno a qué es el capitalismo, ¿tá? Porque el marxismo ortodoxo lo define que el capitalismo, como decías tú, es el que tiene dos clases, y una clase, digamos, propietaria de los medios de producción, extrae plusvalía, o plusvalor de quienes venden su fuerza de trabajo. Pero incluso sobre esto hay disquisiciones y hay discusiones, porque seguro, eso es muy en general, pero si empezás a hilar un poco más fino y a ir digamos, a la cuestión, al meollo, vas a ver que según el sector, el momento, el lugar, etcétera, va cambiando esto, ¿verdad? Pero bueno, si querés tomar esta definición, yo estaría de acuerdo. Este, Podríamos entonces, desde nuestra perspectiva, como empezamos nuestras clases, desde precisamente prácticamente la Revolución Industrial, un poco antes, ¿no? El proceso de expansión geográfica europea, sí podemos llamarle quizás capitalismo a esta fase de capitalismo, primero preindustrial o comercial, ¿verdad? Que básicamente es el que llevaron adelante los holandeses, que traían mercaderías del Báltico y las llevaban hacia el Mediterráneo, y luego iban al sudeste asiático y traían mercadería, en fin, era un capitalismo comercial, con bolsa de valores y todo, fueron los holandeses que inventaron la bolsa de valores, y luego un capitalismo industrial, a partir básicamente de la consolidación de la revolución industrial. Todas con este criterio, ¿no? No importa en qué se invierte, sino que lo importante es que de esa inversión se saque una ganancia. ¿Te queda un poco más claro? Yo no quiero ser mucho más preciso porque entraría en una discusión que ya te digo, ha generado ríos de tinta, ¿no? Y no sé si sí, igual. es muy útil, pero entiendo tu posición, tu necesidad O sea, de... lo que entiendo de la definición que tú estás dando es que, por ejemplo, la revolución industrial entonces no haría ni un cambio sustancial. O sea, es cierto que hay un crecimiento económico, pero no hubo eso de que vos decís que eso ya existía de antes. Lo que yo entiendo cuando se habla de que la revolución industrial es de carácter, o sea, al inicio del capitalismo, es el análisis que se hace respecto a las leyes de encercamiento. Que bueno, Allen no habla sobre esto, según entiendo, pero bueno, la ley de encercamiento fue prácticamente el paso entre las relaciones de producción feudales a las relaciones de producción capitalistas, según el modo de entendimiento marxista. ¿Qué tal? Esto, ya digo, es muy extenso para hablar. No sé si sabés lo que son las leyes de Sí, sí, encercamiento. sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que las leyes de acercamiento se dan en momentos diferentes y no siempre conducen a lo mismo. Para el resto de los compañeros, las leyes de acercamiento se dieron al comienzo de la Revolución Industrial en Inglaterra, básicamente, pero Sí, también en otros países de 1778 Europa. fue el ¿Perdón? primero. No, 1778 fue la primera. ¿Cómo, perdón? Que fue la primera en 1778. ¿Qué Claro, tal? por Es el eso. dato exacto. Sí, 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 la Revolución Industrial comienza en la segunda mitad del siglo XVIII. Este, Y las leyes de acercamiento de tierra lo que hace es robarle las tierras comunales, sobre todo al campesinado, reducirle sus medios de vida y de esa manera expulsarlos o forzarlos a emigrar a la ciudad o a las ciudades donde la nueva manufactura estaba demandando mano de obra, sobre todo mano de obra no calificada. Pero fíjate tú, Uriel, cómo estas leyes del cercamiento de tierras que se dan en Inglaterra en esa fecha, segunda mitad del siglo XVIII, ¿verdad?
coinciden con también una legislación que en la propia Inglaterra se pone en marcha, donde los terratenientes, precisamente, generan una ley en el Parlamento donde se impide el libre tránsito de los campesinos, es decir, no querían que la industria le arrebatara la mano de obra, porque eso además le encarecía la mano de obra. ¿Tá? Por Sí. eso digo, lo complejo de los procesos. En Uruguay, por ejemplo, hubo una ley de cercamiento de tierras, en 1870 y tantos, con el gobierno dictatorial de La Torre, que buscó lo mismo, es decir, buscó hacer a la empresa agropecuaria, que era la ventaja comparativa que tenía el país, una empresa capitalista capaz de competir en su rubro, desde luego, ¿verdad? Y empezar a crecer. Ahora, esa ley de cercamiento de tierras no generó una industria automáticamente, ni había una industria que demandaba esa mano de obra errante, ese gaucho medio orejano, ¿verdad? Que de pronto quedó sin poder traspasar un campo, porque si lo traspasaba, el propietario tenía derecho a balearlo y matarlo sin problema, lo metían preso, o como en Argentina lo mandaban a luchar contra los indios en el sur, con el objetivo de que se mataran entre ellos, ¿verdad? Es el caso de Martín Fierro, la novela Martín Fierro habla de eso, ¿no? Por eso digo, los procesos de cercamiento de tierras, que son sí casi una constante en los procesos de, digamos, paso al capitalismo de la producción Sí, no son agropecuaria, tienen suficientes, sus se podría decir, particularidades, quizás. ¿no? Sí, Uriel, dime. Igual, yo lo que me preguntaría, pues a ver, yo estuve leyendo bastante y prácticamente a mí lo que me entra duda, pues ustedes hablan, por ejemplo, sobre la metodología objetiva en un momento de cuando hacen referente a la monografía. Pregunto esto y no jodo más porque hay otra gente que tiene dudas, ya sé. Pero no estás El tema de jodiendo. Dale, lo dale, que digo dale. es que respecto a la objetividad, a mí me da lugar que hay mucha variedad respecto a eso. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Allen, es decir, muchas de las mediciones de Allen son bastante debatibles. De hecho, por ejemplo, la medición de salario real de Allen no es la única medición de salario real durante el periodo de Revolución Industrial. Existen otras mediciones, por ejemplo, la de Wilson y Lindbergh, creo que era, o por ejemplo, existe también la medición de Clark, que dan mediciones diferentes y que dan a entender que, por ejemplo, el salario real sí aumentó durante dicho periodo. Al igual que también existen otras matizaciones, como leyes regulatorias de carácter de patentes, por ejemplo, que tal no se mencionan, pero en Inglaterra, bueno, no voy a entrar en detalle en esto porque es muy extenso, si no me voy muy largo. Pero entre eso, luego otras características como los impuestos, que también hubo aumentos impositivos, creo que en 1800, o sea, hubo un aumento de gasto público, no encontré muy bien de cómo se compensó, pero eso tiene correlación con el aumento de las guerras, que se menciona en el PDF. Y ya digo, existen muchos otros análisis, porque a ver, vos haces referencia en una parte, por ejemplo, a la pausa de Engels, cuando referís de que el salario se estancó y que hubo un crecimiento de la economía, pero existen críticas a la pausa de Engels de muchos autores. Entonces, claro, mi pregunta sería, ¿qué es el objetivo según ustedes? A Porque ver, yo veo que cada autor llega a la conclusión que quiere llegar, más o menos no, no, así. no, no. Esperá, Uriel. Acá voy a hacer una aclaración metodológica. Te agradezco nuevamente la información, la pregunta, porque me parece sumamente relevante, pero es buscar la objetividad en el sentido de una opinión unánime en el campo de las ciencias humanas y sociales es un mito, es una utopía. Es decir, en el Sí, ya campo de sé. las ciencias humanas y sociales, y aún más en el campo histórico, lo que hay son interpretaciones de la realidad. Y por supuesto, esas interpretaciones de la realidad pueden variar de autor en autor. E incluso, digo, y estoy mencionando autores serios, ni estoy pensando en charlatanes o gente que habla por hablar, ¿no? En autores muy serios pueden ver un mismo proceso, ¿verdad? Y atribuirle causas diversas, ¿verdad? O darle relevancia, quizás las causas sean las mismas, pero le dan relevancia a causas diversas. Entonces, cuando tú preguntas por la objetividad, ambas, vamos a suponer que haya dos posiciones contrapuestas, o por lo menos divergentes, ¿verdad? Ambas son objetivas en la medida que tengan buena argumentación, ¿verdad? Ahora, en cuanto a que si esa objetividad conduce a una unanimidad, yo no conozco en el campo de las ciencias humanas y sociales, y menos aún en de la historia, que es una ciencia social muy peculiar, una objetividad en el sentido de que las cosas son así y se acabó, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo, recién me ponías unos ejemplos, lo que dice Clark, no sé si vos leíste a Farewell to Arms o algo por el estilo.
Clark coincide con Allen en que hubo un crecimiento del salario real, a veces se estancó. Piketty, por ejemplo, en su libro El Capital del siglo XXI, pone, digamos, gráficas de subas y bajas, porque el salario real de los trabajadores, pongamos obviamente el de los trabajadores asalariados, también tiene otros factores incidentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, te pongo un caso bastante sencillo, que recién lo nombraba. Si hay una expulsión de mano de obra tradicionalmente dedicada a labores agropecuarias hacia las ciudades, por el motivo que sea, porque se quedan sin campo, porque se los expulsa, por endeudamiento excesivo, como sucede en Estados Unidos a principios del siglo XX, etc. Por muchas razones hay una expulsión de mano de obra hacia la ciudad, la mano de obra que queda en el campo se encarece, porque esta es una ley, sí, bastante básica de la economía, de la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, la oferta, digamos, sube de precio. ¿Tá? Entonces, por eso siempre se trata de equilibrar la balanza. De hecho, como este proceso justamente se dio en la Inglaterra de la Revolución Industrial, comenzaron ya sobre la segunda década del siglo XIX en Inglaterra un proceso de mecanización de la agropecuaria, a efectos de poder justamente prescindir de mano de obra que se había encarecido, y por lo tanto se encarece el producto final, o si vos no podés encarecer el producto final, lo que haces es restringir tu ganancia, en el caso de un capitalista, un poseedor de tierras, un terrateniente, lo que sea. Pero sí, no hay objetividad, y no esperes encontrarla, Uriel. Yo he leído bastante sobre esto, no soy un experto ni mucho ¿Qué sí menos. opina eso dentro de la economía? Así que está. ¿Quién, perdón? No te ¿Qué? entendí la pregunta. Nada, que yo ya sé, o sea, ya tengo la idea de que no existe objetividad. Solamente voy a preguntar para si ustedes lo entienden como tal. Pues ahí yo he visto gente que sí apoya la idea de que existe cierta objetividad dentro del análisis económico. Probablemente los historicistas, muchas veces hay gente que opina tipo que bueno, que se puede sacar conclusiones objetivas analizando la historia. ¿Qué tal? O sea, digo, es algo muy complejo. Claro, pero es el concepto que tú tenés de objetividad que manejes. Si vos por objetividad entendés un razonamiento bien fundado, apoyado obviamente en evidencia, que conduce a conclusiones que uno encuentra que efectivamente sucedieron, esa es una objetividad. Ahora, eso es una conclusión objetiva, pero eso no quiere decir que esa objetividad, que no haya otras posturas que sean igualmente, no objetivas, porque yo sacaría la palabra objetivo, que no haya otras interpretaciones que no sean igualmente plausibles, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay toda una corriente dentro del campo de la economía y la historia económica que entiende que la gran divergencia, esa de la que hablábamos durante las clases, se debió sí a una profunda transformación científico-tecnológica, o un proceso de transformación gradual científico-tecnológico, pero otros sostienen que sí, que hubo eso, pero que en realidad esa no es la causa principal, sino que hubo causas de orden geográfico, el cambio de centro de mundo hacia Europa en la medida en que se abrió todo el espacio atlántico, que antes era un espacio muerto. Y yo voy a decir que uno es más objetivo que otro, no, cada uno da su punto de vista y luego uno juzga. Y hay obviamente posiciones que tienen más adherentes que otras, pero bueno, esto no es una cuestión de democracia, no es cuestión de levantar la mano y decir, bueno, 10 votamos por esta y 2 por aquella, ¿verdad? Porque no es así. Entonces yo quitaría la palabra objetivo, en el sentido de que yo creo que ni siquiera la física es objetiva, pero eso sería una discusión aparte, ¿verdad? Ya epistemológica. Creo que la objetividad en